Hola, hola. ¿Listos para zambullernos en un tema que a veces nos da dolor de cabeza, pero que es súper importante? Claro que sí. Las finanzas personales. Sí. Y no de cualquier manera. No, Vamos a explorarlo desde una perspectiva bíblica. exacto. Y lo interesante es que no solo hablaremos de teoría. Ajá. Nos basaremos en el libro Finanzas Bíblicas de Héctor Salcedo, Sí. que además de economista es pastor. Eso es lo que me tiene tan picado. Claro. Dos perspectivas en una. Imagínate. Sí. Y apenas comencé a leerlo Ajá. y me topé con una idea que me hizo pensar. Ajá. De nuestra forma de manejar el dinero. Dice, sí oigo mucho de quiénes somos en realidad. Es fascinante. Y Salcedo lo ilustra con ejemplos bíblicos muy poderosos. ¿Sí? ¿Recuerdas la historia del joven rico que no pudo seguir a Jesús por su apego a las riquezas? Sí. Qué fuerte. Ahí vemos cómo el dinero puede convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Sí, esa historia me dejó pensando. Ujú. Es que en esta época es tan fácil caer en la trampa de más es mejor. Claro. Pero este libro nos invita a cuestionar esa idea. Totalmente. Salcedo nos advierte sobre el materialismo como una trampa peligrosa. Ajá. Usa la parábola del rico insensato que construyó graneros más grandes para guardar su cosecha, Sí. pero se olvidó de lo más importante, su alma. Ajá. ¿Te suena familiar? Claro, es como cuando nos dejamos llevar por las ofertas del Buen Fin y terminamos comprando cosas que ni necesitábamos. Acumulamos y acumulamos. Sí. Pero ¿de qué nos sirve si descuidamos lo realmente importante? Exacto, la clave está en las prioridades. Ajá. Y ahí es donde la perspectiva bíblica nos ofrece una guía invaluable. Me gusta. Salcedo nos habla de dos pilares para construir una vida financiera sana, Ajá. uno espiritual y otro práctico. A ver, cuéntame más de sus pilares. Me dejaste con la intriga. El primero, Ajá. y puede que el más difícil de asimilar, Sí. es entender que el dinero no es el objetivo final. Es una herramienta, no la meta. Me gusta esa idea. Ya. Dinero como herramienta. Exacto. Y el segundo pilar. El segundo es adoptar la mentalidad de mayordomía. Es decir, vernos como administradores de los recursos que Dios nos ha confiado, no Ujú. como dueños absolutos. Ah, sí, la mayordomía. Recuerdo que Salcedo lo explicaba así, Dios es el dueño, nosotros solo administramos. Precisamente. Y esta mentalidad, si la adoptamos, de verdad cambia por completo nuestra actitud hacia el dinero. A ver, ¿cómo cambia nuestra actitud? Dame un ejemplo. Por ejemplo, nos ayuda a enfrentar las dificultades económicas con más paz. Ok. Recordemos a Job que perdió todo, pero aún así alabó a Dios. Eso es tener fe. Impresionante. Pero aterricemos esto a la vida diaria. Bien. ¿Cómo impacta la mayordomía en nuestras decisiones financieras? Buena pregunta. ¿En qué se traduce? Tomemos el tema del ahorro. Ok. Salcedo describe 3 tipos de personas: el derrochador, el acumulador y el ahorrador. Empecemos con el derrochador, que creo que todos nos hemos sentido así alguna vez. De esas compras por impulso que después nos arrepentimos. Sí. ¿Qué ha pasado? Claro. El derrochador gasta todo sin pensar en el futuro. Ah. Salcedo profundiza en las causas: falta de dominio propio, buscar satisfacción en lo material o hasta la presión social por aparentar. ¿Verdad que a veces nos dejamos llevar por lo que los demás tienen? Totalmente. Ahora hablemos del acumulador. ¿Cuál es el peligro en el que cae? El acumulador atesora más de lo necesario, sus posesiones se vuelven un ídolo. Aquí Salcedo nos advierte del peligro de la avaricia como el rico insensato que quería más y más graneros. Y al final no se llevó nada. Mm. Pero, ¿cómo le hacemos para no caer en ninguna de esas trampas? Ajá. Ahí entra el tercer tipo, ¿no? El ahorrador. Cuéntame más de él. Exacto. El ahorrador encuentra el equilibrio, no gasta todo, pero tampoco se aferra al dinero. ¿Y cómo le hacemos para ser como él? ¿Qué consejos nos da Salcedo? El libro resalta la importancia de ahorrar con un propósito, planificar para el futuro y, por supuesto, hacer un presupuesto. El famoso presupuesto. A veces me da flojera, pero sé que es importante. Sí, pero es fundamental para tener control de nuestras finanzas. Salcedo hasta incluye un modelo de presupuesto en el libro para guiarnos. Qué buena onda. Ahora entramos a un tema que a veces genera debate. Las deudas. ¿Cuál es la perspectiva bíblica que nos da Salcedo? Aquí Salcedo nos invita a ir contracorriente. Ah. En un mundo que nos impulsa a endeudarnos, él nos recuerda Proverbios 22.7. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Fuerte, ¿no? Sí. Esa frase me deja pensando. Entonces Salcedo dice que toda deuda es mala. No necesariamente. Reconoce que hay situaciones en las que la deuda puede ser legítima, Ajá. como comprar una casa, un coche, cosas difíciles de pagar de contado. Claro, tiene sentido. Pero ¿cómo sabemos cuándo una deuda es legítima y cuándo no? ¿Qué nos dice Salcedo? Salcedo nos invita a analizar nuestros motivos para endeudarnos. Ok.
¿Estamos financiando un pecado? ¿Caímos en la presión social o la avaricia? Esas son las preguntas clave. Interesante. Hay que analizar bien antes de endeudarnos. Oye, y hablando de cosas complicadas, ¿qué nos dice Salcedo sobre la tormenta financiera perfecta? ¿Cómo la describe? La describe como una combinación de varios factores negativos: déficit en el presupuesto, gastos inesperados, imposibilidad de pagar deudas, algo que a cualquiera la puede pasar. Suena horrible. ¿Y cómo le hacemos para evitarla? Salcedo propone una estrategia doble, espiritual y financiera. Ok. En lo espiritual nos llama al arrepentimiento de nuestros errores financieros, Ajá. a adoptar la mayordomía y a cultivar el contentamiento. Ok, entiendo la parte espiritual. Y en cuanto a lo financiero, ¿qué acciones concretas debemos tomar? El libro recomienda un presupuesto detallado, gastar menos de lo que ganamos a ahorrar con un objetivo claro y obvio: evitar deudas innecesarias. Consejos muy prácticos. Pero ¿qué pasa si ya estamos en medio de la tormenta? ¿Qué podemos hacer para salir a flote? Si ya estamos en problemas, Salcedo nos anima a mantener la calma y tomar acción. Ajá. Primero, enfrentar las deudas y hablar con los acreedores. No esconderse, dar la cara. Exactamente. También buscar formas de generar más ingresos, vender algunas cosas si es necesario y aplicar con disciplina la estrategia financiera que ya mencionamos. Uf, suena difícil, pero necesario. Cambiando un poco de tema, quiero hablar de algo que me apasiona. La generosidad. ¿Cómo se conecta la generosidad con una perspectiva eterna? Esa es una de las partes más inspiradoras del libro. Sí. Salcedo nos recuerda la enseñanza de Jesús sobre acumular tesoros en el cielo Ajá. y cómo la generosidad es una forma de invertir en la eternidad. Wow. Pero, ¿cómo podemos ser más generosos en la vida diaria? ¿Qué consejos nos da el libro? Salcedo nos desafía a dejar de cosechar los rincones de nuestros campos, es decir, a ser más generosos con quienes trabajan para nosotros. Me encanta esa imagen. ¿Te acuerdas de la enseñanza bíblica? Dios ordenaba dejar sin cosechar los rincones para que los pobres recogieran el grano. Exacto, es una imagen poderosa. Sí. Habla de una generosidad intencional Ajá. que no busca su propio beneficio, sino el bien del prójimo. ¡Qué fuerte! Y aterrizando esto en nuestra realidad, podríamos decir que se trata de pagar un precio justo, dejar una buena propina, ¿no? Totalmente. A veces nos enfocamos tanto en nuestras ganancias que olvidamos compartir con quienes menos tienen. Y Salcedo nos recuerda que la generosidad va más allá del dinero. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, atención, incluso con nuestras oraciones. Exacto. ¿Te acuerdas de la historia de la viuda que ofreció 2 moneditas en el templo? Claro. Jesús la elogió porque dio todo lo que tenía. Esa historia me conmueve mucho. Nos enseña que la generosidad no se mide por la cantidad, sino por la actitud del corazón. Y Salcedo nos invita a cultivar esa actitud, a ser sensibles a las necesidades de los demás, a buscar oportunidades para dar, a no cerrar los oídos al que pide ayuda. Es un llamado a la acción. Y hablando de acción, ¿qué nos dice Salcedo sobre la ética en los negocios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras prácticas estén alineadas con la Biblia? Esa es una pregunta clave. Salcedo nos da algunas pautas para discernir si un negocio es legítimo. Me interesa. Cuéntame más sobre esas pautas. Primero nos anima a analizar si el negocio se basa en la verdad y la honestidad. Ok. ¿Hay engaño o manipulación? ¿Ofrecemos productos de calidad? ¿Somos transparentes con los clientes? Sin duda, la integridad es básica para cualquier negocio. Totalmente. Segundo, Salcedo nos invita a reflexionar sobre el impacto social del negocio. Generamos empleo, contribuimos al bienestar de la comunidad, cuidamos el medio ambiente. Claro. Un negocio no solo debe generar ganancias, sino también un impacto positivo. Exactamente. Y tercero, Salcedo nos anima a analizar si el negocio promueve valores que contradicen la fe cristiana. Ajá. ¿Vendemos productos que dañan la salud o fomentan adicciones? ¿Explotamos a los trabajadores o dañamos el medio ambiente? Puntos importantísimos. A veces nos dejamos llevar por la ambición y olvidamos la ética. Por eso Salcedo nos recuerda que nuestra responsabilidad como cristianos va más allá de cumplir la ley. Debemos buscar siempre la justicia, la verdad y el bien común. Y esa búsqueda también debe guiar nuestras decisiones como consumidores, ¿no? Por supuesto. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras compras, apoyar empresas éticas y evitar productos que promueven valores contrarios a nuestra fe. Consumir con conciencia. Exacto. Y Salcedo nos da una herramienta muy útil: las preguntas. Antes de comprar algo, preguntémonos, ¿realmente lo necesito? ¿Estoy apoyando una empresa ética? Ok. ¿Hay alternativas más justas? Excelentes preguntas. Nos ayudan a reflexionar antes de sacar la tarjeta. Oye, y ya que hablamos de inversiones, ¿qué nos dice Salcedo sobre la bolsa de valores? ¿Algún consejo para invertir con sabiduría?
Salcedo reconoce que la bolsa puede ser una herramienta legítima, Ajá. pero nos advierte de los riesgos y nos anima a ser prudentes. ¿A qué tipo de riesgos te refieres? Primero, el riesgo de perder dinero. Ok. La bolsa es volátil, las inversiones fluctúan. Ajá. No hay garantía de ganancias Uy. y es posible perderlo todo. Un riesgo que no podemos ignorar. Exactamente. Y segundo, el riesgo de caer en la especulación o la avaricia. A veces el deseo de ganar dinero rápido nos lleva a tomar decisiones impulsivas o invertir en empresas que no conocemos bien. Otra vez la avaricia. Parece ser la raíz de muchos problemas financieros. Tienes razón. Por eso Salcedo nos aconseja ser pacientes, informarnos bien antes de invertir, buscar consejo de expertos y no poner todos los huevos en la misma canasta. Diversificar las inversiones. Exacto. Y por supuesto no invertir dinero que no podemos permitirnos perder. Oye, y hablando de negocios que a veces generan dudas, ¿qué nos dice Salcedo sobre los negocios multinivel o de marketing en red? Salcedo reconoce que pueden ser una oportunidad legítima, Ajá. pero nos advierte sobre los riesgos y nos anima a ser cautelosos. ¿Cuáles son esos riesgos? Cuéntame más. Primero, el riesgo de caer en una pirámide. Ok. Algunas empresas multinivel se basan en reclutar gente, Sí. más que en vender productos, y eso es un engaño. Es importante distinguir entre un negocio legítimo y una pirámide. Sin duda. Segundo, el riesgo de presionar a familiares y amigos para que se unan. A veces el entusiasmo nos puede llevar a ser insistentes o a generar expectativas irreales. Claro, hay que cuidar las relaciones y no presionar a nadie. Exactamente. Y tercero, el riesgo de caer en la idolatría del éxito. El deseo de alcanzar un alto rango o de obtener grandes comisiones nos puede desviar de nuestras prioridades espirituales. Siempre debemos recordar que nuestro valor no se mide por el éxito material. Totalmente. Por eso, Salcedo nos anima a analizar la ética de la empresa multinivel, a ser honestos al presentarla, a no presionar a nadie y a mantener nuestras prioridades espirituales. Cambiando de tema, ¿qué nos dice Salcedo sobre los juegos de azar? ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Salcedo aborda este tema con cautela. Ajá. Reconoce que no hay una prohibición explícita en la Biblia, Ajá. pero nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas y espirituales. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Explícame un poco más. Primero, el riesgo de la adicción. Los juegos de azar pueden ser muy adictivos y llevar a la ruina financiera y personal. Un riesgo gravísimo. No podemos tomarlo a la ligera. Exacto. Segundo, el riesgo de la avaricia. El deseo de ganar dinero fácil nos puede llevar a tomar malas decisiones o a gastar más de lo que tenemos. Otra vez la avaricia. Parece que está detrás de muchos problemas financieros. Sí. Y tercero, el riesgo de la idolatría. Los juegos de azar pueden volverse una obsesión y alejarnos de Dios y de nuestras verdaderas prioridades. Muy importante. Yeah. Debemos estar atentos para que ninguna actividad, por más inocente que parezca, se convierta en un ídolo. Por eso, Salcedo nos anima a reflexionar sobre nuestras motivaciones para jugar a ser prudentes con el dinero, a evitar la tentación de la ganancia fácil y a buscar la voluntad de Dios en nuestras decisiones financieras. Y hablando de decisiones financieras importantes, ¿qué nos dice Salcedo sobre el diezmo? ¿Cuál es su perspectiva? Salcedo nos recuerda que el diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel debía entregar la 10ª parte de sus ingresos para el sostenimiento del templo y de los sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con el diezmo? Sigue siendo obligatorio. En el Nuevo Testamento no hay un mandato explícito sobre el diezmo. Sin embargo, Salcedo nos invita a reflexionar sobre los principios que lo sustentan. ¿Cuáles son esos principios? Primero, la gratitud. Ajá. El diezmo era una forma de agradecer a Dios por sus bendiciones. Darle a Dios una parte de lo que nos ha dado. Exacto. Y segundo, la generosidad. Ajá. El diezmo era una forma de contribuir a la obra de Dios y de ayudar a los necesitados. Compartir lo que tenemos con los demás. Por eso, Salcedo nos anima a ser generosos con la iglesia, a apoyar a los necesitados y a vivir con gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. Oye, y hablando de ayudar a los demás, ¿qué nos dice Salcedo sobre los préstamos entre familiares o amigos? ¿Algún consejo para manejar estas situaciones? Salcedo reconoce que estos préstamos pueden ser una forma de ayudarnos, pero nos advierte de los riesgos y nos anima a ser prudentes. ¿Qué tipo de riesgos? Explícame un poco más. Primero, el riesgo de dañar la relación. Ok. Si el préstamo no se devuelve o hay malentendidos, la relación se puede ver afectada. Hay que ser claros desde el principio para evitar problemas. Y sin duda. Y segundo, el riesgo de generar una carga financiera para la otra persona. Ajá. Si el préstamo es demasiado grande o la persona no puede devolverlo, podemos generar estrés o conflicto. Es importante ser responsables y no prestar más
de lo que la persona puede devolver. Exacto. Salcedo nos invita a reflexionar antes de ofrecer o aceptar un préstamo entre familiares o amigos, a establecer por escrito las condiciones, a ser pacientes y comprensivos si surgen dificultades y a estar dispuestos a perdonar si la deuda no se puede devolver. Sabios consejos. Y hablando de temas delicados, ¿qué nos dice Salcedo sobre las herencias? ¿Cuál es su perspectiva? Salcedo nos recuerda que las herencias son un regalo de Dios, Ajá. pero nos advierte del peligro de la codicia y nos anima a ser responsables con lo que recibimos. ¿A qué tipo de responsabilidades te refieres? Primero, la responsabilidad de administrar la herencia con sabiduría. Ok. No malgastarla en caprichos, sino invertirla para que genere frutos. Hace que la herencia crezca. Exacto. Y segundo, la responsabilidad de compartir la herencia con generosidad. Ajá. No aferrarnos a ella, sino usarla para bendecir a otros y para apoyar la obra de Dios. Compartir la bendición con los demás. Por eso, Salcedo nos anima a ser agradecidos por las herencias que recibimos, a administrarlas con responsabilidad, a usarlas para bendecir a otros y a recordar que nuestra verdadera herencia está en el cielo. Hablando de futuro, ¿qué nos dice Salcedo sobre la planificación para la jubilación? ¿Cómo prepararnos financieramente para esa etapa? Salcedo nos recuerda que la jubilación es una etapa que debemos planificar con anticipación. No podemos esperar a que llegue el momento para empezar a pensar en nuestras finanzas. Hay que empezar a ahorrar desde jóvenes. Exacto. Y Salcedo nos da algunos consejos prácticos. ¿Cuáles son esos consejos? Primero nos anima a elaborar un plan de ahorro para la jubilación. Debemos determinar cuánto dinero necesitaremos para vivir cómodamente y establecer un plan para alcanzar esa meta. Establecer metas claras y un plan para lograrlas. Sí, y segundo, nos recomienda diversificar nuestras inversiones. No poner todos los ahorros en un solo lugar, sino distribuirlos en diferentes tipos de inversiones, como fondos bienes raíces o planes de pensiones. No poner todos los huevos en la misma canasta, como decíamos antes. Exactamente. Y tercero, nos anima a buscar el consejo de expertos financieros. No tomar decisiones importantes sin consultar a profesionales que nos puedan guiar. Buscar la ayuda de quienes saben. Y, por supuesto, confiar en la providencia de Dios. Sí. Debemos hacer nuestra parte, pero también recordar que Dios es quien provee para nuestras necesidades. Confiar en que Dios nos cuidará. Por eso, Salcedo nos anima a ser diligentes en nuestra planificación financiera, pero también a descansar en la paz de Dios, sabiendo que Él tiene el control de nuestro futuro. ¡Wow! Hemos cubierto muchísimos temas en esta primera parte, desde los principios básicos de la mayordomía hasta consejos prácticos para invertir, ahorrar y planificar para el futuro. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos en la próxima parte? Me parece perfecto, claro que sí. Todavía nos queda mucho por explorar en el mundo de las finanzas bíblicas. De acuerdo. Estamos de vuelta para seguir descifrando Finanzas Bíblicas. De Héctor Salcedo ya hablamos de la mayordomía, los peligros del derroche, la sabiduría del ahorro y la perspectiva bíblica sobre las deudas. ¿Te parece si ahora nos enfocamos en la generosidad? Me parece perfecto. La generosidad, como ya vimos, es mucho más que solo dar dinero. Es un reflejo de la transformación que Dios hace en nosotros, una respuesta al amor que Él nos da primero. Y Salcedo nos invita, y más allá de una simple donación esporádica, ¿verdad? Nos desafía a integrar la generosidad en nuestro día a día. Exacto. Y para ilustrarlo, utiliza la imagen de los rincones del campo, ¿te acuerdas? Claro. Dios ordenaba a los israelitas dejar sin cosechar los rincones de sus campos para que los pobres pudieran recoger el grano. Exactamente. Una imagen poderosa que nos habla de una generosidad intencional que no busca su propio beneficio, sino el bien del prójimo. Y Salcedo nos reta a aplicar esta enseñanza a nuestra vida actual. Nos dice que seamos más generosos con quienes trabajan para nosotros, que paguemos un precio justo, que dejemos una buena propina, por así decirlo. Es un gran desafío. A veces nos enfocamos tanto en maximizar nuestras ganancias que olvidamos la importancia de compartir con quienes menos tienen. Es cierto. Y Salcedo también nos recuerda que la generosidad no se limita al dinero. Podemos ser generosos con nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras oraciones. Totalmente me recuerda la historia de la viuda pobre que ofreció 2 pequeñas monedas en el templo. Esa historia es conmovedora. Jesús elogió su ofrenda porque ella dio todo lo que tenía, aunque fuera poco en apariencia. Nos da una gran lección. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la actitud del corazón. Salcedo nos invita a cultivar esa actitud del corazón, a ser sensibles a las necesidades de quienes nos rodean, a buscar oportunidades para dar, a no ser indiferentes al dolor ajeno. Y para motivarnos nos recuerda un proverbio. El que se apiada del pobre presta al Señor, es como invertir en el cielo. Me encanta esa frase. La generosidad como una inversión eterna, hablando de invertir. Salcedo también nos habla de la ética en los negocios, ¿verdad?
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras prácticas comerciales estén alineadas con los principios bíblicos? Esta es una pregunta fundamental en el mundo actual y Salcedo nos ofrece algunas pautas para discernir la legitimidad de un negocio. Cuéntame más sobre esas pautas. Me interesa mucho este tema. Primero nos anima a analizar si el negocio se basa en la verdad y la honestidad. ¿Hay algún tipo de engaño o manipulación? ¿Estamos ofreciendo productos o servicios de calidad? ¿Somos transparentes con nuestros clientes? La integridad es la base de cualquier negocio. Si no hay honestidad, todo se derrumba. Totalmente de acuerdo en segundo lugar. Salcedo nos invita a reflexionar sobre el impacto social del negocio. Estamos generando empleos, contribuimos al bienestar de la comunidad, cuidamos el medio ambiente. Un negocio no solo debe generar ganancias, sino también un impacto positivo en la sociedad. Debemos ser responsables con nuestro entorno. Exacto. Y en tercer lugar, Salcedo nos anima a analizar si el negocio promueve valores que contradicen la fe cristiana. Vendemos productos que dañan la salud o fomentan adicciones. Explotamos a los trabajadores. Dañamos el medio ambiente. Son preguntas que todo empresario cristiano debe hacerse. No podemos sacrificar nuestros principios por obtener ganancias. Exacto. Salcedo nos recuerda que nuestra responsabilidad como cristianos va más allá de cumplir con la ley. Debemos buscar la justicia, la verdad y el bien común en todas nuestras acciones. Y esa búsqueda también debe guiar nuestras decisiones como consumidores, ¿no? No solo como empresarios. Por supuesto, debemos ser conscientes del impacto de nuestras compras, apoyar empresas éticas y evitar productos que promuevan valores que van en contra de nuestra fe. Consumir con conciencia. Me gusta ese concepto. Y Salcedo nos da una herramienta muy útil. Las preguntas, antes de comprar algo, preguntémonos. ¿Realmente necesito este producto? ¿Estoy apoyando una empresa ética? ¿Hay alternativas más justas o sostenibles? Estas preguntas nos ayudan a tomar mejores decisiones. A veces compramos por impulso y luego nos arrepentimos. Es cierto, se trata de ser conscientes, informarnos y tomar decisiones responsables que reflejen nuestra fe. Hablando de inversiones, ¿qué nos dice Salcedo sobre invertir en la bolsa de valores? ¿Algún consejo para hacerlo con sabiduría? Salcedo reconoce que la bolsa puede ser una herramienta legítima para hacer crecer nuestro dinero, pero nos advierte de los riesgos, nos dice que seamos prudentes. ¿Qué tipo de riesgos debemos tener en cuenta al invertir en la bolsa? En primer lugar, el riesgo de perder dinero en la bolsa es un mercado volátil. Las inversiones fluctúan, no hay garantías de ganancias y podemos perder parte o la totalidad de la inversión. Es un riesgo que no podemos ignorar, no podemos invertir a ciegas. Exactamente. Y en segundo lugar, el riesgo de caer en la especulación o la avaricia. A veces el deseo de obtener ganancias rápidas nos lleva a tomar decisiones impulsivas o a invertir en empresas que no conocemos bien. La avaricia siempre está al acecho, lista para hacernos tropezar. Tienes razón, por eso Salcedo nos recomienda paciencia, informarnos bien antes de invertir, buscar el consejo de expertos y no poner todos nuestros huevos en la misma canasta. Diversificar las inversiones para minimizar el riesgo. Es un consejo muy sabio. Y por supuesto no invertir dinero que no podemos permitirnos perder, no podemos arriesgar el bienestar de nuestra familia por una inversión arriesgada. Cambiando de tema, ¿qué nos dices, Salcedo, sobre los negocios multinivel o de marketing en red? Hay mucha controversia alrededor de este tipo de negocios. Salcedo reconoce que pueden ser una oportunidad legítima para generar ingresos, pero nos advierte sobre los riesgos y nos anima a ser cautelosos. ¿Cuáles son esos riesgos? A veces es difícil distinguir un negocio legítimo de uno que no lo es. Primero, el riesgo de caer en un esquema piramidal. Algunas empresas multinivel se basan en reclutar gente más que en vender productos o servicios, y eso no es ético. Es importante saber diferenciar un negocio legítimo de una pirámide. No queremos ser parte de un sistema que engaña a la gente. Exactamente. Segundo, el riesgo de presionar a familiares y amigos para que se unan al negocio. A veces el entusiasmo por un nuevo emprendimiento nos lleva a ser insistentes o a generar expectativas poco realistas. Es cierto, a veces el entusiasmo nos ciega. Debemos ser cuidadosos de no dañar nuestras relaciones por un negocio. Totalmente. Y tercero, el riesgo de caer en la idolatría del éxito. A veces el deseo de alcanzar un alto rango en la estructura del negocio o de obtener grandes comisiones nos puede desviar de nuestras prioridades espirituales. Es un peligro real. El éxito material no debe ser nuestro objetivo principal en la vida. Por eso Salcedo nos anima a analizar cuidadosamente la ética de la empresa multinivel, a ser honestos en nuestra presentación del negocio, a no presionar a nadie para que se una y a mantener nuestras prioridades espirituales. No debemos comprometer nuestros valores por el éxito económico. Hablando de temas delicados, ¿qué nos dice Salcedo sobre los juegos de azar? ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre este tema? Salcedo aborda este tema con mucha cautela, reconoce que no hay un mandato explícito en la Biblia que prohíba los juegos de azar, pero nos invita a reflexionar sobre sus implicaciones éticas y espirituales. ¿A qué tipo de implicaciones se refiere? A veces se ve como un simple entretenimiento.
Primero, el riesgo de la adicción. Los juegos de azar pueden ser altamente adictivos y llevar a la ruina financiera y personal. No es un juego, es un problema serio que afecta a muchas personas. Es cierto, debemos tomar conciencia de este peligro y no minimizarlo. Segundo, el riesgo de la avaricia. El deseo de ganar dinero fácil nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas o a gastar más de lo que podemos permitirnos. La avaricia nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. Otra vez la avaricia. Parece ser la raíz de muchos males financieros. Sin duda. Y tercero, el riesgo de la idolatría. Los juegos de azar pueden convertirse en una obsesión y desviar nuestra atención de Dios y de nuestras verdaderas prioridades. Podemos perder el enfoque de lo que realmente importa en la vida. Es importante estar alerta para que ninguna actividad, por más inofensiva que parezca, se convierta en un ídolo en nuestra vida. No podemos dejar que nada nos robe el primer lugar en nuestro corazón. Exacto, por eso Salcedo nos anima a reflexionar sobre nuestras motivaciones para participar en juegos de azar, a ser prudentes con el dinero que gastamos, a evitar la tentación de la ganancia fácil y a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras decisiones financieras. Nuestras decisiones deben estar guiadas por la sabiduría y la prudencia. Hablando de un tema fundamental para los cristianos, ¿qué nos dice Salcedo sobre el diezmo? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Salcedo nos recuerda que el diezmo era una práctica obligatoria en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel debía entregar la 10ª parte de sus ingresos para el sostenimiento del templo, y de los sacerdotes era una forma de honrar a Dios y de contribuir al funcionamiento del sistema religioso. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con el diezmo? Sigue siendo una obligación. En el Nuevo Testamento no hay un mandato explícito sobre el diezmo. Sin embargo, Salcedo nos invita a reflexionar sobre los principios que lo sustentan. No se trata solo de una regla, sino de una actitud del corazón. ¿Cuáles son esos principios que sustentan el diezmo? En primer lugar, el principio de la gratitud del diezmo era una forma de expresar agradecimiento a Dios por sus bendiciones, reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Dar a Dios una porción de lo que Él nos ha dado. Me gusta esa idea. Exactamente. Y en segundo lugar, el principio de la generosidad del diezmo era una forma de contribuir al sostenimiento de la obra de Dios y de ayudar a los necesitados. Es una forma de poner nuestra fe en acción. Compartir lo que tenemos con los demás. Es una muestra de amor y solidaridad. Por eso Salcedo nos anima a ser generosos en nuestras ofrendas a la iglesia, a apoyar a los necesitados y a vivir con una actitud de gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. No se trata de una obligación, sino de un privilegio. Hablando de ayudar a los demás, ¿qué nos dice Salcedo sobre los préstamos entre familiares o amigos? A veces se pueden convertir en situaciones complicadas. Sí, es un tema delicado. Salcedo reconoce que estos préstamos pueden ser una forma de ayudarnos mutuamente, pero nos advierte sobre los riesgos y nos anima a ser prudentes. Es importante hacerlo con sabiduría para no afectar las relaciones. ¿Qué tipo de riesgos debemos tener en cuenta al prestar dinero a familiares o amigos? En primer lugar, el riesgo de dañar la relación. Si el préstamo no se devuelve en el plazo acordado o si surgen malentendidos, la relación puede verse afectada. Es importante hablar con claridad desde el principio. Es fundamental ser claros y establecer las condiciones del préstamo desde el inicio. No podemos dar por sentado que todo estará bien. Sin duda. Y en segundo lugar, el riesgo de generar una carga financiera para otra persona, si el préstamo es demasiado grande o si la persona que lo recibe no está en condiciones de devolverlo, podemos estar generando una situación de estrés o incluso de conflicto. Hay que ser responsables al prestar dinero. Es importante ser responsables y no prestar más de lo que la persona puede devolver. A veces queremos ayudar, pero podemos terminar haciendo más daño que bien. Exactamente, por eso Salcedo nos anima a reflexionar cuidadosamente antes de ofrecer o aceptar un préstamo entre familiares o amigos, a establecer por escrito las condiciones del préstamo, a ser pacientes y comprensivos si surgen dificultades y a estar dispuestos a perdonar si la deuda no se puede devolver. Debemos actuar con amor y sabiduría en estas situaciones. Son consejos muy sabios. Es importante recordar que las relaciones son más importantes que el dinero. Hablando de dinero, ¿qué nos dice Salcedo sobre las herencias? ¿Cómo debemos manejarlas desde una perspectiva bíblica? Salcedo nos recuerda que las herencias son un regalo de Dios, pero nos advierte del peligro de la codicia y nos anima a ser responsables con lo que recibimos. No debemos verlas como un derecho, sino como una bendición que conlleva responsabilidades. ¿A qué tipo de responsabilidades se refiere Salcedo? En primer lugar, la responsabilidad de administrar la herencia con sabiduría. No debemos malgastarla en caprichos o gastos innecesarios, sino invertirla con prudencia para que genere frutos. Debemos honrar el trabajo de quienes nos la dejaron. Hacer que la herencia crezca y se multiplique. Es una forma de honrar la memoria de quienes nos la confiaron.
Exactamente. Y en segundo lugar, la responsabilidad de compartir la herencia con generosidad. No debemos aferrarnos a ella de forma egoísta, sino usarla para bendecir a otros. Y para apoyar la obra de Dios debemos ser buenos administradores de lo que hemos recibido. Compartir la bendición con los demás es una forma de agradecer a Dios por su bondad. Por eso Salcedo nos anima a ser agradecidos por las herencias que recibimos, a administrarlas con responsabilidad, a usarlas para bendecir a otros y a recordar que nuestra verdadera herencia está en el cielo. Las posesiones materiales son pasajeras, pero las espirituales son eternas. Hablando de futuro, ¿qué nos dice Salcedo sobre la planificación para la jubilación? ¿Cómo prepararnos financieramente para esa etapa de la vida? Salcedo nos recuerda que la jubilación es una etapa de la vida que debemos planificar con anticipación. No podemos esperar a que llegue el momento para empezar a pensar en nuestras finanzas. Debemos ser previsores y responsables. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en el presente que olvidamos planificar para el futuro. Exacto. Y Salcedo nos da algunos consejos prácticos para planificar nuestra jubilación. Me encantaría escuchar esos consejos. Es un tema que me preocupa bastante. En primer lugar, nos anima a elaborar un plan de ahorro para la jubilación. Debemos determinar cuánto dinero necesitaremos para vivir cómodamente durante nuestros años de jubilación y establecer un plan para alcanzar esa meta. Es importante ser realistas y disciplinados con el ahorro. Establecer metas claras y un plan para lograrlas. Suena como un buen comienzo. Sí, y en segundo lugar nos recomienda diversificar nuestras inversiones. No debemos poner todos nuestros ahorros en un solo lugar, sino distribuirlos en diferentes tipos de inversiones, como fondos de inversión, bienes raíces o planes de pensiones. De esta forma, minimizamos el riesgo de perderlo todo. No poner todos los huevos en la misma canasta. Ya lo habíamos mencionado antes, pero es un consejo que vale la pena repetir. Exactamente. Y en tercer lugar, nos anima a buscar el consejo de expertos financieros. No debemos tomar decisiones importantes sobre nuestras finanzas sin consultar a profesionales que nos puedan guiar. Hay personas que se dedican a esto y nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Buscar la ayuda de quienes saben. Es una buena idea. Y por supuesto, confiar en la providencia de Dios. Debemos hacer nuestra parte, pero también recordar que Dios es quien provee para nuestras necesidades. Él siempre está con nosotros. Confiar en que Dios nos cuidará. Esa es la mejor seguridad que podemos tener. Por eso, Salcedo nos anima a ser diligentes en nuestra planificación financiera, pero también a descansar en la paz de Dios, sabiendo que Él tiene el control de nuestro futuro. Debemos hacer nuestra parte, pero también confiar en que Dios nos guiará. Qué palabras tan inspiradoras. Realmente, Finanzas Bíblicas nos ofrece una perspectiva integral sobre el dinero. No solo se trata de números, sino de nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Totalmente de acuerdo. Es un libro que nos invita a vivir con sabiduría, generosidad y responsabilidad, sabiendo que el dinero es una herramienta que Dios nos ha dado para administrar y para bendecir a otros. Así es, hemos cubierto un montón de temas en esta inmersión profunda en las finanzas bíblicas, desde principios básicos hasta consejos prácticos para invertir, ahorrar, planificar la jubilación, manejar las deudas. Uf. Sí que ha sido un viaje intenso. Pero antes de terminar, me gustaría volver a algo que me ha estado rondando la cabeza durante toda nuestra conversación: la conexión entre nuestra vida financiera y nuestra relación con Dios. Un tema fundamental. Salcedo lo deja muy claro a lo largo del libro. No podemos separar nuestra vida financiera de nuestra fe, al contrario. La forma en que manejamos el dinero revela mucho sobre nuestro corazón y cómo nos relacionamos con Dios. Totalmente me acuerdo de la historia del joven rico que no pudo seguir a Jesús porque estaba aferrado a sus riquezas. Es una advertencia para todos nosotros, ¿no crees? El dinero se puede convertir fácilmente en un ídolo si no tenemos cuidado. Sin duda, por eso Salcedo nos invita a hacer un examen de conciencia, a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa el dinero en mi vida? ¿Es mi prioridad? ¿Estoy buscando seguridad en las posesiones materiales? ¿Estaría dispuesto a sacrificar mi relación con Dios por las riquezas? Esas preguntas sí que nos ponen a pensar, nos obligan a mirar dentro de nosotros mismos y a definir nuestras verdaderas prioridades. Exacto, y Salcedo nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en las cosas materiales, sino en nuestra relación con Dios. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Perdón. Pastas a propósito de esperanza. Eso sí que es un tesoro. La verdadera riqueza no se compra con dinero. Y hablando de invertir, Salcedo también nos anima a invertir en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la práctica? Significa usar nuestros recursos para extender el mensaje del Evangelio, para ayudar a los necesitados, para construir la iglesia. Se trata de usar el dinero para hacer el bien y para glorificar a Dios. Es una forma de poner nuestra fe en acción y de dejar un legado que trascienda lo material. Oye, y hablando de futuro, ¿qué nos dice Salcedo sobre la administración del tiempo? A veces siento que el tiempo se me escapa de las manos y no logro hacer todo lo que me propongo. Es una lucha común.
Y Salcedo nos recuerda que el tiempo también es un recurso valioso que Dios nos ha dado para administrar, nos anima a usarlo con sabiduría, a establecer prioridades, a no desperdiciarlo en cosas sin importancia. A veces me siento como el rico insensato que quería construir graneros más grandes, pero se olvidó de lo realmente importante. Lleno mi agenda de actividades, pero estoy invirtiendo mi tiempo en lo que realmente vale la pena. Es una buena pregunta que debemos hacernos constantemente. Salcedo nos invita a evaluar cómo estamos usando nuestro tiempo, a identificar las cosas que nos roban tiempo y energía sin aportarnos nada positivo y a enfocarnos en lo que realmente importa. Nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestro servicio a los demás. Es un llamado a vivir con intencionalidad, a no dejarnos llevar por la corriente, sino a tomar el control de nuestro tiempo y usarlo para lo que realmente queremos. Exacto, y Salcedo nos recuerda que la vida es corta y que no sabemos cuánto tiempo nos queda, debemos aprovechar cada día al máximo, vivir con pasión y propósito y dejar una huella positiva en el mundo. Uf. Esta conversación me ha dejado con mucho en qué pensar finanzas bíblicas. No solo nos da consejos prácticos para manejar el dinero, sino que nos desafía a vivir una vida plena con propósito y con una perspectiva eterna. Totalmente de acuerdo, este libro nos invita a ver el dinero como una herramienta para servir a Dios y a los demás, a ser mayordomos fieles de los recursos que Él nos ha confiado y a vivir con generosidad, sabiduría e integridad. Es una invitación a vivir una vida transformada por el poder del Evangelio. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las finanzas bíblicas. Gracias a ti por la invitación. Espero que esta conversación haya sido de bendición para todos nuestros oyentes. Y que nos inspire a poner en práctica estos principios en nuestra vida diaria, para la gloria de Dios y para el bien de nuestro prójimo. Hasta la próxima.